Hablamos del tema junto al presidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por el contacto. Jorge, ¿cuán importante es que el Frente Amplio defina y con qué plazos además cree usted que debería hacerlo una candidatura presidencial después de lo que ya hemos contado, después de la embajada de Beatriz Sánchez y de otros nombres que están circulando? Mira, nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Hoy día estamos volcados al proceso constituyente. Es la prioridad número uno del Frente Amplio. Lograr sacar la mayor cantidad de constituyentes, ojalá ser la lista más votada de oposición, y en ese sentido tenemos ahí un esfuerzo importante. Eso no significa que efectivamente reconozcamos que estamos un poco lentos y atrasados con la figura presidencial que debiese aportar para empujar este proceso, y en ese sentido, desde el Frente Amplio, desde los distintos partidos que componen el Frente Amplio, estamos intentando generar un acuerdo que nos permita tener un mecanismo para definir quién va a ser la candidatura del Frente Amplio, y al mismo tiempo algunos de los figuras que evidentemente se han ido nombrando y que yo creo que tienen que estar a disposición del proceso que vamos a iniciar. Ajá. ¿Usted siente que están atrasados en el Frente Amplio en esta discusión? Sí, negarlo sería un error. Yo creo que efectivamente estamos un poco atrasados en comparación al resto de las fuerzas políticas de transformación y cambio, lo que no significa, insisto, que no tengamos el tiempo necesario para buscar, primero, un programa transformador, un proyecto político que refleje la realidad de nuestro país, de las demandas de la ciudadanía, y una figura que efectivamente tenga la capacidad de representar esas demandas. Y por tanto, estamos haciendo el esfuerzo. Terminado ya la inscripción de las listas y el esfuerzo que hicimos por construir la lista más amplia, social y ciudadana de oposición, bueno, ahora buscar evidentemente un mecanismo, insisto, un programa y la posibilidad de una figura presidencial que levante el proyecto Frente Amplista. Sí. Ahora, en ese contexto, Jorge, ¿el Partido Comunes tiene nombres en mente respecto a quienes podrían asumir un desafío de esta naturaleza? Mira, nosotros hemos intentado plantear primero la necesidad de un proyecto político. Y desde Comunes hemos intentado generar condiciones para que efectivamente tengamos la capacidad no solo de hablar de nombres, sino también de qué es lo que el Frente Amplio tiene que proponerle a Chile. Y en ese sentido hemos ido conversando con ciertas figuras que a nosotros nos parece importante. El campo Frente Amplista, yo creo que se requiere una figura política y ciudadana lo suficientemente que logre empatizar con las demandas de la ciudadanía, y en ese sentido hemos estado conversando. Hoy día nombres desde el Partido Comunes no tenemos con claridad, como te insisto, hemos estado conversando y dialogando, y esperamos las próximas semanas efectivamente, no solo como Comunes, sino que en general como Frente Amplio, anunciar un mecanismo que permita efectivamente levantar una candidatura presidencial que aporte al debate de lo que nosotros hemos denominado como la nueva cancha que tiene que reconfigurarse después del 11 de abril. Sí. Ahora, también resulta bien difícil levantar un nombre cuando no hay liderazgo que naturalmente estén posicionados en la línea presidencial. No digo que no hayan liderazgos políticos, por supuesto que los hay y son muchos. Sin embargo, el que naturalmente no surja un nombre, como podría haber sido Beatriz Sánchez, que estaba ahí como en una suerte de primera línea, resulta una dificultad, ¿no? Y reflejo de eso también, Jorge, puede ser el hecho de que se haya sondeado a Patricia Muñoz, sin éxito. Ella dijo que no estaba en sus planes. Daniel Stingo dijo que también lo habían sondeado desde Revolución Democrática. En fin, ¿qué refleja eso a su juicio, Jorge? Sí, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que reconocer que centramos todo en una figura como la de Beatriz, que yo creo que era la figura más importante, la lideresa más importante del Frente Amplio, y que era la candidata natural, por cierto. Y centramos todos los esfuerzos en esa figura, y quizás descuidamos un poco la posibilidad de ponerle a Chile, ofrecerle a Chile ciertos liderazgos que a mí me parece que el Frente Amplio los tiene. Lo que pasa es que, claro, uno hoy día está centrado en quiénes son las figuras presidenciales, pero hay que recordar que hace 2 semanas Pablo Narváez no era una figura importante en el tema presidencial, o que hace 6 meses atrás nadie hablaba de Pamela Giles como candidata presidencial. Es decir, yo creo que el tema presidencial en nuestro país pareciera más bien un casting presidencial, más que la posibilidad de levantar un proyecto político
que efectivamente refleje la realidad de nuestro país. Y ahí, evidentemente, hay ciertas vocerías que son importantes y que yo creo que el Frente Amplio las tiene. Yo creo que hay figuras como Gabriel Boric, como Fernando Atria, como Doris González, que son figuras importantes dentro del campo Frente Amplista, que son importantes en la lucha social que hemos tenido y que evidentemente nosotros como Frente Amplio tenemos que empezar a discutir y a conversar. Está Marcelo Díaz también de UNIR. Bueno, yo creo que hay, evidentemente, insisto, quizás la diferencia con el resto de las candidaturas presidenciales, que nosotros estamos más preocupados de proponer un proyecto de país y que ese proyecto de país efectivamente tenga la posibilidad de ser reflejado por una figura presidencial antes de encontrar la figura presidencial para después construir el proyecto de país. Yo creo que nosotros tenemos que dar vuelta a la página y hay una cuestión que yo creo que es muy importante. ¿Cuál? La ciudadanía hoy día está más preocupada de cuál es la propuesta de confrontación de ideas que vamos a tener en la constituyente. Reflejo de eso es la cantidad de gente que estuvo dispuesta a patrocinar, por ejemplo, candidaturas independientes, más que de quién es la figura presidencial. Porque yo creo que hoy día a los chilenos y las chilenas les importa lo que se va a ofrecer como proyecto, más que una figura como las que tuvimos durante los años 90, que finalmente, bueno, se levantaban figuras que después no eran capaces de generar las transformaciones que este país requiere. Yo creo que tenemos que cambiar la lógica binominal con la que estamos mirando la política. Jorge, y respecto al nombre de Paula Narváez, ¿usted cree, como dijo el diputado Crispi, que es más posible una conversación política a futuro? Mira, yo creo que, y lo hemos dicho desde Comunes, a nosotros nos parece que después del 11 de abril se va a abrir una reconfiguración política y por tanto nosotros estamos apostando por la construcción de una nueva cancha. En esa cancha hay fronteras, por cierto, muy delimitadas y muy claras, tanto hacia la izquierda como hacia el centro, que a nosotros nos parece que debiese configurar las nuevas fuerzas de cambio y transformación de nuestro país. Y en ese sentido a nosotros nos parece que el nombre de Paula Narváez, en la medida en que ella defina si quiere estar del lado de la gente y no de los que han gobernado los últimos 30 años, evidentemente un nombre importante. El bacheletismo es un proyecto truncado, por cierto, pero que efectivamente intentó generar cambio y transformación en nuestro país. Bueno, ellos tendrán que definir si quieren estar en la cancha de la gente o van a sostenerse en la cancha de los últimos 30 años. Yo espero, y lo he dicho así, que Paula Narváez defina estar en la cancha de la gente, porque en ese espacio evidentemente nos vamos a encontrar. ¿Y eso significa renunciar a su militancia o salir de unidad constituyente? ¿Cómo lo interpreta usted? No, yo no pido a nadie que renuncie a la militancia. Pero es que usted dice salir de esa cancha, ¿a qué se refiere? Claro, la política de la concertación de los últimos 30 años se hizo con los grandes empresarios de este país. Y por tanto ahí hay algunas figuras que evidentemente tienen que definir si siguen haciendo la política de esa manera, como lo hicieron en los últimos 30 años, que es lo que la gente ha criticado, o bien están dispuestos a dar el paso que la ciudadanía el 18 de octubre nos ha llamado, que es decir, cómo construimos este nuevo Chile, donde el protagonismo lo tiene la gente y la ciudadanía y no el 1% más rico de este país. Y en ese sentido yo creo que Paula Narváez, me imagino, tiene muy claro al asumir y he escuchado sus declaraciones que está disponible a hacer cambios y transformaciones que no se hicieron en los últimos 30 años. Yo espero, insisto, que en esta nueva cancha nos encontremos con Jadwe, con el Frente Amplio, con el mundo de Paula Narváez. Yo creo que ese es un mundo que efectivamente le hace mucho sentido a la ciudadanía. Ahora, eso no lo tengo que resolver yo ni el Frente Amplio, lo tendrá que resolver él. Sí, es que yo hacía alusión a algunas definiciones que había hecho usted muy críticas respecto a la exconcertación, incluso a la nueva mayoría, a quienes representaban esos últimos 30 años, como ha planteado usted. ¿Paula Narváez, a su juicio, representa esos últimos 30 años o no? Bueno, yo creo que Paula Narváez representa un mundo que intentó, insisto, hacer cambio y transformación en el segundo gobierno de Bachelet y todos sabemos cómo se terminó. Terminó truncado por los sectores conservadores de la concertación que quisieron permanentemente retornar y así lo han hecho durante este tiempo, intentando permanentemente retornar a la política del consenso de la concertación. Y nosotros creemos de que hay un sector en ese mundo que se siente mucho más cómodo en una cancha de cambio y transformación, que representa el mundo frente amplista, el mundo de la ciudadanía que se ha organizado y ha construido listas a lo largo de este país, el mundo de Chile Digno, y con ello evidentemente nosotros esperamos encontrarnos. El diálogo con ese mundo nunca nosotros lo hemos cortado. Lo que hemos planteado con mucha claridad es que hay fronteras y límites que ciertos sectores no podemos pasar. O sea, nosotros no podemos construir una política para el 1% de este país. Nosotros tenemos que construir una política para la mayoría de los chilenos y las chilenas. Y en ese sentido, a mí me parece que al menos las declaraciones que hemos escuchado, insisto, tendrán ellos que responder, pero al menos lo que hemos escuchado es que hay una voluntad de cambio y transformación que es evidente. Y yo creo que quien la quiera negar, bueno, es porque no está entendiendo el Chile que estamos construyendo o el Chile que se está construyendo el 18 de octubre. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. No, muchas gracias por la invitación.